Buenos días, hoy es sábado 8 de mayo, vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy. Nos quedamos la semana pasada hablando sobre los conceptos básicos de nutrición, entonces vamos a continuar con esta unidad el día de hoy. Les doy la bienvenida a esta sección de hoy. Los que vienen por primera vez, pónganse al día. Hoy no está funcionando la plataforma, pero desde que se habilite hay cosas que ya están subidas a la plataforma, ¿no? Entonces, nos quedamos hablando la semana pasada de que nosotros tenemos diferentes necesidades nutricionales dependiendo de la composición corporal, ¿no? Como ven, en la figura está bien explicado que según nosotros vamos creciendo, las necesidades se hacen totalmente diferentes. No es lo mismo la necesidad que tiene un niño de 8 años comparándola con un adulto de unos 35 años, ¿no? Y también con relación a la estatura. La estatura también tiene que ver con las necesidades nutricionales. Uy, se pasó. Entonces, vamos a hablar hoy de los compartimientos corporales. Cuando uno dice que el cuerpo tiene que ver con lo que come, eso se refiere también a las diferentes componentes que vamos a encontrar en lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está constituido por todas estas sustancias que hemos mencionado aquí: agua, grasa, hueso, músculo y otros fluidos también que están dentro de nuestro organismo. Y dijimos que el agua es el componente mayoritario porque está con más de la mitad de nuestra proporción, desde un 50 a un 65% del peso del cuerpo. Y esa agua, ¿dónde la vamos a encontrar? 80% la vamos a encontrar en los tejidos metabólicamente activos. Por lo tanto, toda esa cantidad de agua nos vamos a ver que está influenciada por la composición corporal, por la edad y por el sexo. Entonces, disminuye con la edad y es menor en las mujeres. Tenemos el tejido magro o masa libre de grasa, le vamos a llamar MLG, es 80% del 50-65% es agua, ¿no? Y de ahí nos queda entre 50 y 45% que de esa cantidad, el 80% se considera tejido magro libre de grasa. Y esta la conforman todos los componentes funcionales del organismo que están implicados en los procesos que son metabólicamente activos. El contenido de la masa libre de grasa es muy heterogéneo. Y lo vamos a incluir los huesos, los músculos, el agua extracelular, el tejido nervioso y todas las demás células que no son adipocitos. O los adipocitos se llaman también células grasas. Entonces, de este 80%, 40% es la masa muscular o el músculo esquelético. Esto es más o menos 50% de la masa libre de grasa y es reflejo del estado nutricional de la proteína. La masa ósea, todos los huesos que conforman el cuerpo, tienen un 14% del peso total y es 18% de la masa libre de grasa.
el compartimiento graso o el tejido adiposo lo vamos a... está conformado por la grasa de almacenamiento, que es aproximadamente 20%, donde vamos a encontrar los adipocitos. Y a efectos prácticos, este adipocito lo vamos a considerar metabólicamente inactivo. ¿Cuáles son sus funciones? Primero es el papel de reserva y también tiene una importante papel en el metabolismo hormonal. Se diferencia según donde se encuentre localizado. La primera es la grasa subcutánea, la que está debajo de la piel, donde vamos a encontrar los mayores almacenes. Es la grasa que aparece primero cuando uno engorda, ¿no? Y tenemos la grasa interna o visceral, que esta nos protege, ¿no? Para los órganos internos del cuerpo, ¿no? Para los impactos, golpes, etcétera, etcétera, está esa grasa cuidando los órganos internos. Pero que también cuando la persona aumenta mucho de peso, esta grasa interna también se hace un problema y es muy difícil para desaparecerla, ¿no? La otra forma de nombrarla está la función en el organismo, que la vamos a dividir en la grasa esencial y en grasa de almacenamiento. Esta grasa esencial, como su nombre lo indica, está presente y tiene sus funciones especiales. Mientras que esta es la que se supone que nosotros vamos, desde nuestros antepasados muy, muy lejanos, se ha ido formando para evitar o para poder sobrellevar en algún momento de nuestra vida una hambruna, ¿no? Ahí comenzamos en nuestra evolución a almacenar grasa, porque nuestros antepasados no tenían la facilidad que tenemos nosotros ahora. Nosotros, por muy poca comida que tengamos, siempre tenemos durante todo el año, mientras que antiguamente era estacional, ¿no? Donde hacía mucho frío. Ahora, por ejemplo, nosotros que estamos comenzando un invierno, en la época de los antepasados, tenían que reservar para poder subsistir los siguientes 3, 4, 5 meses de un invierno muy crudo. Pero ahora no, ahora vivimos en casas de materiales, nos cuidamos del frío, vamos a los supermercados, a los mercados, siempre hay algo que comer y el cuerpo sigue almacenando, ¿no? Sí. El almacenamiento de la grasa, vamos a ver que está muy influenciado por la edad y por el sexo. Cuando hablamos de la edad, a medida que vamos ganando años, la posibilidad de aumentar la cantidad de grasa en el cuerpo se hace mayor. Y con relación al sexo, en las mujeres es también donde se almacena más cantidad, ¿no? Fíjense que cuando alcanza la adolescencia, las mujeres adquieren mayor cantidad de grasa corporal que los hombres y esta diferencia se mantiene en la vida adulta. Tiene su razón de ser. La mujer se prepara para la maternidad y eso quiere decir que va a almacenar más grasa porque va a comenzar a producir en un futuro cercano nueva vida. Y nueva vida significa tener que suplir los nutrientes necesarios al bebé, que es la única forma de que lo puede lograr, ¿no ve? Entonces, inclusive hay tribus
todavía poblaciones en las que las niñas cuando llegan a la adolescencia se prepara para eso, ¿no? Hay una tribu en la Amazonía que está, lo pasaron en algún momento por uno de estos canales de National Geographic, alguna cosa de esa, en la que muestran que la costumbre de la tribu es de aislar a esas niñas sin ningún contacto, no sé, en el momento del video, no sé cuántos años habrá sido, tal vez ahora no sea tanto así, pero se aislaban a las niñas y le ponían en sus tobillos y en sus rodillas como cintas, ¿no? La que los rodeaban bien apretadito. Entonces, ellas recibían alimentación y durante un periodo de un año, vamos a decir, de 15 a 16 años. Y cuando llegaban a los 16 años, se muestran a la sociedad en la que el tamaño del moroco es un signo de que van a ser muy buenas madres, ¿no? Entonces, por eso reciben una alimentación especial, no pueden correr, hacer ejercicio, nada, porque están siendo alimentadas para poder mostrar al futuro esposo que ella va a ser una buena madre. En las culturas de Oriente, del continente africano, también el hecho de que la mujer sea rellenita es un sinónimo de un futuro prometedor para formar una familia. Tenemos que la mujer tiene aproximadamente 20 a 25% de grasa, mientras que en el hombre este componente solo supone un 15% o incluso menos. Los hombres tienden a depositar la grasa en las zonas centrales del organismo, en el abdomen y en la espalda, mientras que las mujeres la vamos a encontrar en las zonas periféricas, en caderas y muslos, ¿no? Este es también muy frecuente en las mujeres americanas de nosotros, ¿no? Latinoamericanos mejor, y en las africanas también. Y para eso nosotros tenemos dos somatotipos. Somatotipo significa forma del cuerpo, ¿de acuerdo? Y no es la forma de la guitarra, uno de ellos, por si acaso, ¿ya? El somatotipo androide o forma de manzana, fíjense la manzana aquí, y el androide, que es para la forma del hombre, y gineoide, o forma de pera en las mujeres, ¿ya? Estas son las dos formas somatotipos que se detallan por la forma en almacenar exceso de grasa. Puede representar la obesidad androide un mayor riesgo para las enfermedades crónico-degenerativas en el hombre aquí, todo lo que tiene que ver con corazón, cerebro, circulación, ¿ya? En este caso. En las mujeres vamos a tener mayor problema de circulación en las piernas, varices, artrosis de rodilla y cáncer cérvico. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Olvídense de esto de next week. Esto era pasado. Vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, la antropometría es una de las partes de la nutrición que, como su nombre lo indica aquí, antropo es el cuerpo y metría es medida. Entonces, como objetivo de esta parte de la nutrición es la de cuantificar los principales componentes del peso corporal.
y por tanto, indirectamente, vamos a poder valorar el estado nutricional mediante medidas que son relativamente sencillas. El peso, la talla, la longitud de las extremidades, los perímetros o circunferencias corporales, medida de espesores de pliegue cutáneo y otros más que vamos a ir viendo, ¿ya? Fíjense que desde que el bebé está en gestación, nosotros comenzamos a medir, ¿no? ¿Qué es lo que miden cuando alguna de las chicas aquí ha sido ya madre? ¿Tenemos alguna mamá? Sí, veo a Carla Sí, Patricia con una fotito de sí, su bebé. doctor. Sí, Justo Carla sí. Patricia. Cuando iban a su ecografía, ¿qué es lo que le medían a su bebé? Alguna de las que tienen experiencia que me narren. La cabecita, doctor. La cabecita. ¿Alguna otra cosa más? Las piernas. El fémur. Sí. El fémur, ¿ya? Y hay uno más también. El peso. El peso lo sacan por, cuando está en la barriga de la mamá, el peso lo sacan como por una formulita que tienen los pediatras. Y te dicen aproximadamente tiene 1,5 kilos. Pero no lo pueden pesar en la barriga. ¿Qué más? Otra más. La columna vertebral. No la miden, pero sí la ven. La circunferencia torácica, ¿no? Pero entre la circunferencia de la cabeza y el tamaño del fémur, ya te va diciendo el ecografista de qué tamaño está tu bebé, cuántas semanas tiene aproximadamente, y si hay algún retraso para que la madre tome la previdencia de la suplementación para que el bebé no quede muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, como le digo, son medidas bien sencillas. Tomar el peso, tomar la talla, la longitud de las extremidades, los pliegues cuando van a los gimnasios o a la consulta, se toma el pliegue debajo del brazo, el pliegue debajo del omóplato y el pliegue de la cintura. Esos son medidas que te van a ir indicando cómo va el proceso, ¿no? A partir de ellas se calculan entonces diferentes índices que permiten estimar la masa libre de grasa y la grasa corporal, ¿no? Los más útiles en la actualidad está el índice de la masa corporal, en IMC, en inglés se llama BMI, y la relación circunferencia de cintura con circunferencia de cadera, ¿ya? Esta medida famosa de 90, 60, 90 no es una medida real, ¿de acuerdo? Esa no entra dentro de la antropometría. Esa fue una medida que se la inventaron para encajar al cuerpo de la mujer en un parámetro que no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, bueno, ahora hay otras formas también de medir la grasa por el medio de equipos que quiero que investiguen. Anótense cuáles son equipos, instrumentos que se utilizan en la antropometría. Bueno, entramos en un tema muy polémico cuando decimos peso ideal. Y yo tengo ahí varias preguntas. ¿Cuál es el peso corporal ideal? Y ahí les respondería con otra pregunta. ¿En términos de qué? ¿Usted quiere que le dé una definición de peso ideal de salud,
de estética, de belleza o de rendimiento. Vamos a poner un ejemplo o varios ejemplos, ¿ya? El peso ideal para un atleta que sea saltador de jabalina. Cualquier atleta puede ser saltador de jabalina. ¿Ustedes creen que a ver, pensemos y díganme cualquier cosa más por ahí. Otro atleta, el lanzador de bola o el lanzador de disco en atletismo. ¿Cuál es su peso ideal? Un jinete, ¿cuál es su peso ideal? Un luchador de boxeo de peso pesado, ¿cuál es su peso ideal? O un luchador de sumo japonés, ¿cuál es su peso ideal? Entonces, el peso deseable debería ser aquel que dé lugar a una salud óptima en primer lugar y a un mínimo de riesgo de enfermedades. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. A ver. Compártame alguna opinión, por favor. ¿Quién de ustedes ha visto en un equipo de fútbol un gordito bien rellenito jugando los 90 minutos de partido? Que no sea los juegos entre los choferes de la línea de los micros. Nadie, doctor. Nadie, Nadie. doctor, no tiene Seguro mucho. todos hacen deporte, se Ya. mantienen en buen estado. Robert Quiñones, doctor, pero ya no está. Yo creo que está Pero él haciendo no- ejercicio para bajar la grasa corporal que tiene en exceso. Él es portero. Pero Sí, pero no ha portero, jugado, digo, pero sí jugador. era portero. Claro, a ver, yo el jugador más gordo que he visto tratando de jugar ha sido Ronaldo Fenómeno. ¿Cómo es? Ronaldo, no Fenómeno, ¿cómo es el otro? Ronaldinho, Ronaldo Nazario. el gordo, ¿no? El primero. Sí, sí. Sí. Y una vez que Maradona intentó jugar con todos los kilos que ya tenía encima, y era imposible, ¿no? Es decir, No es el mismo Sí. rendimiento, doctor. pueden jugar de forma social, pero no como un juego de competencia, no da, no da. En un equipo de baloncesto es difícil ver a también un equipo profesional de baloncesto, ver a un gordito jugando, ¿no ve? Pero podría ser interesante verlo en otro deporte que sí puede ser que no le haga efecto. Le comento, ¿ustedes creen que los jugadores, los que practican el sumo, la lucha libre japonesa, son gordos porque sí? Es decir, salieron por ahí y encontraron unos cuantos gorditos y eso lo pusieron a luchar entre ellos. No. No sé si alguna vez han visto un documental con relación a ese deporte. Y es una alimentación estricta y es un entrenamiento estricto que tienen los que practican ese deporte. Ellos, la grasa corporal que tienen está muy bien almacenada y la dieta que ellos reciben es debido a eso, ¿no? Entonces, se supone que están bajo condiciones de muy buena salud, pero debajo de ese vestido que tienen de grasa,
tienen un cuerpo musculoso también, ¿ya? Entonces, el hecho de almacenar grasa, lo vamos a ver en algunas cosas, tenemos que estar evitando esto que está escrito aquí, riesgo de enfermedades. Bien, seguimos. Aquí hay un cuadro. Ubíquense, por favor, en este lado están las mujeres, en este lado están los hombres. Esta es la talla. La mayoría de las chicas deben de estar entre 1,53 a 1,65, por aquí, más o menos. Es la media de todos los cursos que yo he pasado. Y aquí está el peso en kilos. Entre 54 hasta más o menos 65 kilos. Eso se supone que es el peso ideal. Ahora los hombres más o menos están entre 1,65 a 1,75, digamos. Entonces está entre 67 a 74 kilos, más o menos. ¿Todos cumplimos con esta tabla de peso? Yo no. Sí, doctor. No, ¿Sí? yo tampoco. Yo tampoco, Sí. doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Quiénes de ustedes hace deporte? Nadie. Deporte, no el de una vez a la semana y después del juego un churrasco y una cerveza. Ese deporte no, eso es vida social, ¿ya? ¿Quién de ustedes hace deporte así, de practicar en un equipo 3, 4 veces a la semana y hacer competencia? ¿Hay alguien en el curso así? No tenemos deportista. Bueno, yo mido 1,80 y yo debería pesar 75 kilos máximo. Ni de adolescente yo pesé 75 kilos. Nunca. No me acuerdo yo de haber pesado nunca. Bueno, en algún momento debo haber pesado 75, pero no después de ser adulto. Ni idea. Yo creo que con 75 kilos me veo zombie ya. Me veo como un cadáver. Bien, aquí está esta tabla, este cuadro, que me indica las diferentes zonas, ¿no? Donde estamos con el índice de masa corporal. Le dije, no ve que en inglés era BMI, por debajo de lo normal, que se supone que es de 18 hasta 25. Sobrepeso de 25 a 30 y obeso mayor de 30. Esta es la altura en centímetros y este es el peso en kilo. Entonces, vayan ustedes colocándose. ¿Cuánto miden? 1,60. Los que miden 1,60. Pesan 50 kilos. Están dentro de lo normal. 1,60 con 50 kilos. Los que miden 60 están también normal. Los que ya pesan 70 kilos y miden 1,60, ya están dentro de la franja que dice sobrepeso. Los que miden 80 ya están dentro de la franja que dice obeso. Y ahí vamos, obeso 1, obeso 2, obeso 3 y por ende los superobesos estarían por aquí, ¿no? Que creo que no es la condición de ninguno de nosotros aquí. Yo mido 1,80 y peso 110. Yo estoy aquí. En obeso. Vamos a ver si al final del curso por lo menos me pongo aquí. Sobrepeso. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? En
Es una fórmula bastante sencilla. El peso tiene que estar en kilos y la talla tiene que estar en metros. Entonces vamos a dividir el peso sobre la talla al cuadrado. Con eso me da el índice de masa corporal. En la primera práctica que vamos a hacer de la clase de laboratorio, nosotros vamos a trabajar con estas dos medidas que están aquí. Y para eso, desde ahora le pido que si no saben su peso y su talla, váyanse a una farmacia por ahí y se miden y se pesan. El porcentaje de grasa es una fórmula que la realizó Durenberg y colaboradores en el 91, en la que se toma en cuenta el IMC, se toma en cuenta la edad en años y se toma en cuenta el sexo. En este caso, el sexo 1 es para los hombres. Entonces, fíjense que cuando yo multiplico por aquí 10.8 por 1, les resto al porcentaje de grasa 10.8. Y sin embargo, a las mujeres no. Y ahí viene la diferencia que dijimos anteriormente cuando estuvimos hablando, ¿no? En este caso siempre va a haber 10.8 de diferencia entre el porcentaje de grasa del hombre con el de la mujer. Tenemos entonces 1.2 por el IMC, lo sumamos a 0.23 por la edad en años. Ahí ustedes tienen, es decir, si tienen 22 años y 6 meses, entonces ustedes tienen 22.5 años, que sería lo que van a poner aquí, ¿no? Los meses, la cantidad de meses lo dividen entre 12 y se lo suman a la edad. Y lo multiplicamos por 23, 0.23. 10.8 solo para los hombres, por 1. Para la mujer este término se anula y le restamos 5.4. Y eso me da el porcentaje de grasa. Esto es una fórmula que se ha llegado por medio de mucha estadística, muchos datos, y no es lo real, ¿no? Pero te da un acercamiento bastante interesante. El otro que dijimos que era muy importante es la circunferencia cintura y la circunferencia cadera. Agarramos una cinta métrica, nos medimos la cintura a la altura del ombligo, ¿no? A la altura del ombligo se mide la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera es a la altura del junte del hueso, ¿no? Más o menos por donde se pone la inyección es la altura de la cadera y ahí se mide. Entonces fíjense que nosotros vamos a dividir cintura sobre cadera. Para los hombres, esa relación, si yo tengo una relación 0.53 a 0.88, mi riesgo es bajo. Mientras más me acerque al 1, mi riesgo va a ir aumentando. El muy alto es mayor la cintura que la cadera. Fernanda, por favor, su micrófono. Gracias. En las mujeres, ya con la cintura mayor a 0.82, ya es un riesgo alto. Un riesgo alto. Entonces, si ustedes se acuerdan, de nuevo con las medidas que le dije de 90, 60, 90, si una chica mide 60 de cintura entre una cadera de 90, me da un valor de RCC de 0.66. Y fíjense que ni siquiera está aquí el 0.66. Está a partir del 0.72. ¿Ya? 0.72. Eso quiere decir que 90 por 0.72, la cintura podría estar midiendo 65, no 60. A partir de ahí,
estamos bien. Está con un riesgo bajo. Y 0,75 todavía, 0,75 con una cadera de 90, podría llegar hasta 68 centímetros su cadera, su cintura. Ok, chicas, para que no estén ahí tratando de tener cinturita. La circunferencia de cintura se usa también como una medida indirecta de la grasa abdominal y se recomienda su uso junto con el IMC para predecir el riesgo. Una circunferencia de cintura de más de 88 centímetros para mujeres y de más de 102 para los hombres me va a indicar un elevado riesgo. Bien. Bajar de peso, subir de peso, ¿en qué me afecta? Hay unas recomendaciones que si una persona está con un IMC elevado, por encima de sobrepeso u obesidad, y decide hacer un régimen para perder peso, cada 10 kilos de peso que pierde tiene unos beneficios muy marcados, y lo podemos ver en la presión arterial. Dice que baja la sistólica 10 milímetros de mercurio y la diastólica 20, es decir, la baja puede bajar 10 y la alta puede bajar 20. La diabetes, si yo bajo 10 kilos, puedo reducir los niveles de glucosa en ayuna aproximadamente a la mitad. Y los lípidos plasmáticos, reducir 10% el colesterol total, 15% el LDL, 30% los triglicéridos y aumento de un 8% del HDL. Acuérdense que estos dos de aquí, el LDL y los triglicéridos, son los malos de la película, ¿no es? Entonces, si nosotros logramos disminuir esto, me aumenta el HDL y me disminuye también el colesterol total. Y también podemos disminuir a más de un 20% la mortalidad total de las personas con sobrepeso. Continuamos con la ingesta dietética y la actividad física. Cuando iniciamos un tratamiento para la pérdida de peso, el verdadero éxito del tratamiento de pérdida de peso dice que se logra cambiando definitivamente los hábitos alimentarios y de vida cuanto antes mejor. Considerando que la obesidad es una enfermedad que está relacionada con la dieta, lo fundamental es prevenir. Y esto lo tenemos que iniciar desde la infancia. Lamentablemente, esto hoy en día no está funcionando. Porque la tasa de incidencia de obesidad en niños cada día aumenta. Cada día está aumentando más. Y durante este año y poco que ya llevamos encerrado, esto se ha visto mucho más incrementado, porque los niños, inclusive en algunos países, han cerrado los parques de diversión, las actividades deportivas, etcétera, etcétera. Fíjense que si tenemos un niño de más de 4 años con sobrepeso, tiene muchas más posibilidades de ser obeso en la edad adulta. Por lo tanto, eso de que para alegrar a los abuelos, los niños tienen que estar rellenitos, no es cierto, no es recomendable. Es mejor tener un niño delgado, pero que esté activo, que esté con brío. Ahí significa que la cosa está yendo bien. Si ustedes ven un niño rellenito, gordito, muy bonito, muy para pucharlo y agarrarlo y demás, pero siempre está tranquilito, tiradito, sin hacer actividad,
no es saludable. No es, le estamos haciendo un daño a esos niños. Se lo digo para que lo tomen en cuenta, por favor. ¿Alguna pregunta? Romeri. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora para seguir avanzando? No, doctor, todo está claro. Doctor, está todo claro. Qué bien. Me alegro mucho. Vamos a empezar a hablar sobre la ingesta recomendada y la dieta. El primer término que tenemos que definir es con relación a la energía. Y la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Esa definición, desde la física creo que la estamos nosotros utilizando, ¿no? El hombre, para vivir, para llevar a cabo todas sus funciones, necesita mantener un aporte continuo de energía, ¿no? Para que nuestro corazoncito lata, para que las ideas vayan por el sistema nervioso, para que realice el trabajo muscular de levantar, de mover, de alzar. Todo eso necesitamos energía. Para desarrollar una actividad física, un trabajo, ya sea físico o mecánico, para los procesos biosintéticos relacionados con el crecimiento, con la reproducción, con la reparación de tejidos. Todo eso nosotros necesitamos de una ingesta de energía diaria. ¿De dónde procede la energía? Los tres, dígame. ¿Carbohidratos? Uno de ellos, ¿no? Los tres principales macrocompuestos que nos aportan energía están aquí. Grasa, proteína, hidratos de carbono. Eso lo vamos a conseguir nosotros de nuestra alimentación diaria. Si nosotros tenemos una dieta equilibrada, siempre vamos a estar consumiendo grasa, proteína, hidratos de carbono. Fíjense que 1 gramo de grasa me aporta 9 kilocalorías. Las calorías, así como está escrita aquí como calorías, K-cal, o K mayúscula, o K minúscula, o solamente cal, para fines de nuestro avance se consideran igual. ¿Ya? En unidades, la kilocaloría es diferente a la caloría, pero en la parte de nutrición se ha llegado a un acuerdo de que significan iguales, porque trae mucha confusión. Entonces, pero nosotros siempre vamos a utilizar kilocalorías. Entonces, 1 gramo de grasa siempre aporta 9 kilocalorías. Es la que más calorías aporta. La proteína aporta 4 kilocalorías. Y los hidratos de carbono aportan en media 3.75. Pero un acuerdo internacional se ha decidido que se coloque como 4 kilocalorías. Otro que nos aporta también alcohol. Los que toman vino, beben su cervecita, tienen que calcular la cantidad de gramos de alcohol que me da cada gramo 7 kilocalorías. Mientras que vitaminas, minerales, agua y fibra no suministran energía. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque lo vamos a manejar en todo el curso. En todo el curso. Esto tienen que aprendérselo de memoria. Y yo creo que ya ustedes lo sabían esto, ¿no? En metabolismo, yo creo que ya deben haber visto un poco de formación y utilización de la energía que se produce
en nuestro sistema. El perfil calórico. ¿Qué es una dieta equilibrada, prudente o saludable? Es la que tenemos que consumir día tras día. Es nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro logro al final del día, haber realizado una dieta equilibrada, prudente y saludable. Se supone que nosotros deberíamos de ingerir aproximadamente entre un 10 y 15% del total de la energía tiene que ser proteína. Que la grasa no sobrepase el 30 al 35%. Y el resto, que va a depender de cuánta proteína y cuánta grasa yo consumo, me va a ser el resto mayor a 50% de los hidratos de carbono. Porque fíjense que si yo me voy con 10% de proteína y 30% de grasa, mis carbohidratos se me van a 60. Si yo me voy al máximo de proteína 15 y el máximo de grasa 35, mi hidrato de carbono sería 50. Si existe consumo de alcohol, su aporte calórico no debe superar el 10% de las calorías totales. 10% de las calorías totales. Ahora, la cantidad de energía que nosotros debemos consumir al día varía. Varía según la edad, según el peso, según la talla y según el sexo, ¿no? Entonces, yo les aseguro que ahorita, si nosotros nos ponemos a calcular cuánto deberíamos de consumir cada uno de nosotros al día, va a ser un poquito difícil encontrar 2 o 3 personas que tengan el mismo consumo diario. Cada uno de nosotros es diferente. Es diferente, ¿de acuerdo? Porque algunos de ustedes me imagino que dormirá 12 horas al día. Otro apenas duerme 5. Algunos de ustedes camina media hora. Otros caminarán 1 hora y media para hacer las actividades del día. Otros van a jugar fútbol, otros van a ver tele. Entonces, cada actividad tiene un consumo, cada actividad. Inclusive el que estar ahí ahorita ustedes sentados, calladitos, escuchando lo que yo digo, están gastando energía. ¿Por qué? Si están prestando atención, están gastando energía. ¿Ok? Eso lo vamos a aprender a calcular durante el avance de nuestro curso. ¿Cómo se distribuye a nivel de nuestro organismo el gasto energético? Y aquí tenemos 3 componentes. El más grande, el que gasta de 60 a 65%, es lo que se conoce como metabolismo basal. El metabolismo basal es lo que el cuerpo necesita para funcionar en estado cero, no haciendo absolutamente nada. ¿Ya? 25% lo gastamos en actividad física y 10% lo vamos a gastar por la acción termogénica de los alimentos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros gastamos energía en la digestión. Es decir, ahí hay unas dietas que hablan de pierda peso mientras come. Tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque si me le dan mayor, perdón, si me le dan mayor trabajo a mi sistema digestivo, mayor va a ser la acción termogénica de los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso acostumbran a decir que en una dieta tenemos que consumir alimentos crudos y alimentos cocidos para que el sistema también trabaje.
Pero le vuelvo a repetir, el mayor consumo, entonces el metabolismo basal, 60-65%, la actividad física, 25%, y la acción termogénica, 10%. La tasa metabólica basal, aquí ya la desarrollamos un poquito más, incluye la energía necesaria para mantener las funciones vitales del organismo en condición de reposo. La circulación sanguínea, la respiración, la digestión. Hoy se me secó la garganta de hablar. En los niños, la tasa metabólica basal también incluye el costo energético del crecimiento. Y a menos que la actividad física sea muy alta, este es el mayor componente del gasto energético. La termogénesis inducida por la dieta, también se le puede llamar termogénesis postprandial, es la energía necesaria para llevar a cabo los procesos de digestión, absorción y metabolismo de los componentes de la dieta luego de su consumo. Está la secreción de las enzimas, la enzima digestiva, el transporte activo, la formación de tejido corporal, la reserva de grasa, el glucógeno, proteína, todo lo que significa metabolismo, ¿no? Está entre un 10 y un 15%, dependiendo de las características de la dieta, como le comenté. También se conoce como acción dinámica específica. La actividad física es dependiendo, como le dije ahorita, del tipo, de la duración y de la intensidad. Los que duermen 12 horas, fíjense, 1 hora de sueño dice que gastamos 76 kilocalorías. Si usted durmió 12 horas, usted gastó 912 kilocalorías. Ay, voy a dormir más para gastar un poco más, ¿no ve? Sentado viendo la tele o charlando, el gasto es también muy pequeño, 118 calorías la hora. Pasear, caminar, agarradito de la mano, 160 kilocalorías la hora. Y conducir durante 1 hora, un gasto de 181 kilocalorías. Hay otra actividad que son de mayor gasto energético. Vamos a ver. 1 hora jugando al tenis, 458 calorías. A 1 hora conduciendo bicicleta, 504 kilocalorías. Subiendo la montaña, 617. Nadando, 727. Deshiervando, cuidando el jardín, 361. Pero miren, si quieren realmente quemar en 1 hora 1000 calorías, váyanse al Palacio de Justicia y se ponen a subir las escaleras durante 1 hora. Y van a gastar 1000 kilocalorías subiendo escalera. Aquí tenemos que mencionar la balanza entre las necesidades y la ingesta, ¿no? Es decir, ustedes ponen una balanza y si mi ingesta es mayor, ¿no? Si mi ingesta es mayor, ¿qué voy a obtener? Un mayor almacenamiento. Cuando hay un balance positivo, la dieta aporta más energía de lo que yo necesito. Y por lo tanto, ese exceso de energía, el cuerpo lo va a almacenar. ¿En forma de qué? En forma de grasa. Y ahí viene entonces el sobrepeso y la obesidad. Por el contrario, si ustedes tienen una ingesta por debajo de lo necesario, el cuerpo tiene que responder a esa falta de energía sacando de nuestro propio almacenamiento y por lo tanto vamos a tener una disminución de peso, con el riesgo de que si eso se hace de una forma no adecuada o por algún problema, alguna pandemia, una emergencia sanitaria, una escasez, nosotros vamos a tener malnutrición porque estamos quitándole al cuerpo lo que necesita.
Entonces, así de simple. Como demasiado, como en exceso, las kilocalorías se van a ir almacenando porque nosotros, lamentablemente, lo que como hoy se suma a lo que como mañana en exceso con lo que como al día siguiente. Esto le digo desde ahora, para aumentar 1 kilo de peso, nosotros tenemos que almacenar 7.000 kilocalorías. 1 kilo de peso aumentado significa 7.000 kilocalorías en exceso. Lo mismo para bajar de peso. Yo le llamo a ese el número mágico, para que ustedes se acuerden desde hoy hasta el final de nuestras vidas, que por cada kilo de peso aumentado significa que usted almacenó 7.000 kilocalorías o que comió de más 7.000 kilocalorías. Ahora tengo que mencionar lo que se conocen como calorías vacías. ¿Ya? En este caso, las calorías vacías son aquellos alimentos que por su composición solo suministran energías o calorías. No aportan ningún otro nutriente, ni proteínas, ni minerales, ni vitaminas. En este sentido, esto sería el caso de las bebidas alcohólicas, que solo contienen alcohol. El alcohol solo aporta 7 kilocalorías por gramo, ¿no? Es decir, un shot de ron, por ejemplo, es caloría vacía. 7 kilocalorías por cada gramo de alcohol, pero no lleva absolutamente nada más. No lleva proteínas, no lleva grasa, no lleva vitaminas, no lleva nada. Alimentos muy refinados también podrían incluirse dentro de esta denominación, puesto que pueden aportar gran cantidad de energía, pero muy pocos nutrientes. Vamos a poner un ejemplo. Aquí yo tengo el azúcar y tengo un vaso de leche. Entonces, fíjense, cuando ustedes se toman un vaso de leche, están tomando de 200 ml, le está aportando 130 kilocalorías, de los cuales 10 gramos son carbohidratos, 6.6 es proteína, 7.4 es lípido, 242 es calcio, magnesio 24, riboflavina, retinol y vitamina D. A ese vaso de leche yo le voy a poner 10 gramos de azúcar, que son 2 cucharadas de azúcar. Esto me aporta 37.3 kilocalorías y 9.9 gramos de hidratos de carbono. Si yo lo junto, el vaso de leche con azúcar, tenemos una energía de 167.3. Tenemos los hidratos de carbono en 19.9, pero el resto se mantiene igual. 6.6 de proteína, 7.4, 2.42 de calcio. No hay ningún aporte del azúcar, solamente de los carbohidratos. Entonces, esto es un alimento que se considera como calorías vacías. Este es el avance del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, yo tengo una duda. Usted habló que si uno aumenta 1 kilo es porque se acumuló 7.000 kilocalorías, ¿no? Sí. Y en un día normal, ¿cuántas kilocalorías es normal consumir? Depende de todas las condiciones que hemos hablado. Según la OMS, una dieta normal del día está entre las 2.000 y 2.500 kilocalorías. Entre 2.000 y 2.500 calorías. ¿Ya? Ahora, fíjense, esto yo lo puse ahorita y puse una hamburguesa, 100 gramos de hamburguesa, que no siempre doble lonja. Vamos a ver, una hamburguesa Burger King, que es la que hay aquí, de 100 gramos. ¿Y por qué no cambia esto? Bueno, 100 gramos de una hamburguesa Burger King tiene 261 calorías.
y yo le aseguro que una hamburguesa no pesa 100 gramos, pesa más. Pesa más, pesaría unas 200. Es decir, que si ustedes se comen una hamburguesa de 200 gramos, van a tener un consumo de 261 por 2, 522 kilocalorías. Y eso en una dieta de 2000 kilocalorías significa 26% en una hamburguesa. No le estamos poniendo las papas fritas, ¿no? Ni la mayonesa, ni la Coca-Cola que ustedes se beben después de haber consumido la, calorías Doctor, de disculpe, la... mientras tanto, y para bajar el kilo ya ganado, ¿cuánto necesitamos? Igual dijo, creo que no, 7.000. Tiene, a ver, eso ya lo vamos a aprender más adelante, pero hay varias formas. O una es disminuyendo el consumo y otra es gastando energía. ¿Cómo se gasta energía? Haciendo ejercicio, ¿no? Entonces nosotros vamos en unos 4 sábados o 5, ya ustedes van a poder definir cómo pueden hacer un sistema para bajar de peso 1 kilo en un mes, por ejemplo. Ya lo van a ver, es bien divertido. Hay que hacer cálculo, hay que tener calculadora, eso les voy a ir diciendo. A partir de la semana que viene, tiene que tener calculadora a la mano siempre, ¿ya? Bueno, sí, ahora sí. Si no tiene ninguna pregunta, nos vamos porque ya está la clase de virología por ahí, o de la doctora Guadalupe. Me la saludan los que tengan clase con ella. Nos vemos el miércoles para el primer encuentro de la clase práctica, ¿ya? Cuando haya plataforma, yo subo esta unidad. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, doctor. Chao. Hasta luego.